Para mí es una bendición producir Aguas Profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. He estado viendo en la palabra y tal vez una de las maldiciones más fuertes que puede tener una persona encima son las maldiciones de sangre. Y por eso decidí empezar este año haciendo unos programas sobre el tema de maldiciones de sangre. Y hablaba, número 1, en asesinatos, cuando matan personas, bien pudo haber sido usted o sus generaciones. Y de una u otra manera, nosotros tenemos parte de esta iniquidad porque en nuestros gobiernos han habido muchas manos derramadoras de sangre y esas personas que están en autoridad terminan afectando la nación. Pero también hablaba del derramamiento de sangre en los abortos. Hoy hablaré un poquitico sobre esto, cómo este derramamiento de sangre pudo haber sido usted, pudo haber sido su mamá. Conocí una familia donde la abuela era la partera del pueblo, pero no era solo la partera, sino que cuando alguien no quería un bebé, le daba un bebedizo, le daba un agua, hacía algo para sacarle el bebé. Y eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo en las generaciones se manifiesta, aun cuando puedan profesar la fe cristiana. Esas maldiciones no se rompen. Y usted no se imagina la ruina que tenía esa familia. Y de esto hablaré ahorita en unos momentos. También hablaba de derramamientos de sangre de personas en asesinatos, derramamientos de sangre de bebés. Hablaba yo de los derramamientos de sangre en abusos sexuales de menores. Hablaba de las relaciones sexuales con las mujeres menstruosas. Pero también creo en pactos o ritos que tienen que ver con sangre, ¿no? Pactos gitanos uniendo sangres, derramamientos de sangre en brujería, en hechicería, haberse bañado con sangre, haber tomado sangre. Y también les mostré haberle hecho brujerías a alguien utilizando sangre o humana o menstruación, o a su vez haber hecho pactos de sangre usando sangre o dándole a beber sangre inconscientemente a personas. Y quedan maldiciones. Ahora, vamos ya, como esta es como nuestra séptima prédica, y yo quiero mostrarle hoy 2 escrituras que nos van a ayudar mucho. Los críticos de nuestras predicaciones dicen que usamos mucho el Antiguo Testamento. Y yo soy de los que creo que toda la escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento no solo puede servir para pedirle diezmos a la gente y ya, sino que hay verdades del reino, cosas del reino. Yo también creo que Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo todo, pero también soy un total convencido de que muchos hijos de Dios no han accedido a esa obra totalmente. Accedieron parcialmente, perdón de pecados, pero caminan en maldiciones, caminan en enfermedades, caminan en tantas cosas que en verdad no competen al reino de Dios. Y hoy más que nunca, los cristianos estamos obligados a mostrarle al mundo nuestra libertad. El texto que quiero usar está en el libro de Génesis, capítulo 9. Lo usé ayer para hablar de por qué razón los cristianos no debemos comer sangre. No es un tema de salvación, es un tema de conciencia y es un tema espiritual. Dice la Biblia, versículo Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este texto es como la primera referencia a lo que quiero hablarles, aunque ya nosotros habíamos visto en la maldición de Caín cómo pues queda maldito Caín y queda maldita la tierra, porque
evidentemente nosotros tenemos mucho que ver con la tierra. No adoramos la tierra, no veneramos la tierra, no le ofrecemos ofrendas a la tierra. Son como los bolivianos que hacen ofrendas de sangre y todo eso para la tierra. No lo hacemos, pero entendemos que la tierra es maldita, queda maldita y hay que ministrar la tierra también para levantarle esa maldición. Pero aquí dice que el que derrama sangre abre una puerta para que lo entienda, y por el hombre esa sangre también va a ser derramada. Entonces, de la misma manera como hizo, de esa manera va a hacerse en él. Y recuerde que tal vez cuando hablamos de puertas espirituales, si usted ha escuchado mis prédicas, cuando hablamos de puertas espirituales, nosotros hemos hablado muy interesantemente que a veces la persona no lleva en sí la maldición, pero como tiene su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, son de la misma sangre. Dice la Biblia que esa sangre termina pagando. Porque lo dice la Biblia, que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta 4 generaciones. Muy interesante, esto es un tema muy interesante. Por eso la importancia de hacer procesos de libertad de iniquidades y de romper maldiciones, porque de hecho uno puede vivir una situación en su vida, algo lo puede estar siguiendo que uno ni sabe. Y usted hizo la oración de fe, Señor, te recibo, muy bueno. Si lo hizo, Señor, rompo toda maldición. Si lo hizo, pero no, usted a veces de pronto ni sabe. Por eso me parece muy importante pues poder conocer hasta la misma historia de donde uno viene, de donde uno, la familia, el origen del nombre, el origen del apellido, dónde se acentuaron, qué prácticas tenían, tratar de averiguar. Si no se puede por investigación, por revelación, háblanos para saber qué poder cortar, porque nos puede pasar lo de David, ya lo he enseñado. Que vivió David algo terrible, él no tenía nada que ver con ese tema, y viene un hambre bien terrible y Dios le dice es por causa del gobierno anterior. Esto tenemos que entenderlo, y aun cuando estemos bajo la gracia, sí hay gracia, no hay esas leyes estrictas, pero yo creo que sí siguen funcionando este tema de las maldiciones. Entonces acá se estableció que el que derramaba sangre por el hombre mismo, su sangre sería derramada. Entonces era una ley que si mataban a alguien, ellos mataban a alguien, asesinaban a alguien, lo mismo iba a ocurrir. Y yo lo he percibido muchísimo, mis hermanos, en accidentes, en asesinatos, en inesperados, cosas que nadie, y hasta en sesiones, porque he visto en familias que hasta 5, 6 muertes extrañísimas de familiares de personas. Y entonces yo digo, si hay algo extraño donde tenemos que meter la mano y ayudar en ministración, porque posiblemente los abuelos, los bisabuelos, era gente violenta en el tiempo de la violencia, mataron a alguien, hasta lo enterraron, nunca usted supo eso, nadie lo sabe, pero ahora las generaciones viven eso. Y no es tan complicado romper la maldición si estamos, o sea, si somos guiados por alguien que tiene entendimiento de maldiciones y pasamos por un proceso de ministración. Si alguien se le acerca a usted y le dice, ya Cristo hizo todo, eso es normal, corra de ahí porque pues, o sea, ese resucitó, Cristo ya lo hizo todo y usted no tiene que hacer nada, entonces no hay que estar viviendo eso. O si alguien usted va y le dice, busca ayuda y le dice, no, hermano, vaya y ore y ayune y ya. Usted necesita buscar gente entendida, porque digamos que cada diferente tipo de maldición tiene un proceso que nosotros, los hijos de Dios, debemos desarrollar pues para romper. Y yo sí le digo a usted, no se conforme, busque y busque y busque libertad hasta que la encuentre. De hecho, hay gente que me está escuchando que está deseosa, anhelando que el Señor opere libertad. Y por eso el Señor le está permitiendo oír esta prédica. Números capítulo 35. Me parece que este capítulo es muy interesante. Porque dice acá
en el versículo 33, números 35-33, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre mancillará la tierra. Miren esto. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Muy interesante, lo quiero volver a leer. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Ahora, acá tenemos que tener un entendimiento espiritual respecto a maldiciones de sangre. Y yo entiendo que tenemos la sangre de Jesucristo, que clama más que la sangre de Abel. Y debemos, no solo hay que mencionarla, los cristianos deben aprender a activar la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Y esa sangre que es nuestro hermano mayor Jesucristo, lo dice la Biblia, el primogénito, esta sangre viene a trabajar a nuestro favor. Pero es posible que cuando la persona no entiende el poder de la sangre de Jesucristo, pueda llevar sobre sí, aun cuando vaya a la iglesia, esta maldición. Y estaba viéndolo, porque acá dice la escritura, que la tierra, que la sangre que se derrama, maldice la tierra o la amancilla, se hace una con la tierra. Entonces yo he estado en fincas, y estuve en una finca que me pareció espantoso ver que en ciertas noches la sangre casi que brotaba de las paredes. Ellos me buscan, me llaman. Era un fenómeno espiritual muy fuerte. Y el Señor nos lleva a ver en el espíritu que en los tiempos de la violencia mataron mucha gente. Y esa tierra era seca, esa tierra era estéril, esa tierra no producía absolutamente nada. Ellos compraron esa finca y literalmente se engalletaron. Pero bueno, gracias a Dios, ellos nos buscaron, les mostramos cómo poder levantar la maldición de la tierra. En nuestros programas que vienen voy a explicarles un poco sobre eso. Y pudimos orar. Y fue muy interesante ver lo que el Señor hizo. Ya esas manifestaciones espirituales no volvieron a aparecer. La tierra comenzó a producir excelentes frutos. Se fue la aridez, porque de hecho hasta la tierra es seca, desierta. Los árboles se secan donde hay ese tipo de cosas, porque quedó claro desde Caín. La tierra quedó maldita, desde Adán la tierra quedó maldita. Pero esta sangre, dice la Biblia, se hace una con la tierra, se amancilla cuando se derrama, y dice que esa maldición no se puede romper. Escuchen esto, esa maldición no se puede romper, o esa sangre derramada no puede ser expiada, sino con la misma sangre de los que la derramaron. Wow. Entonces, literalmente, cuando ocurren ciertas cosas de muertes, asesinatos, abortos inesperados, posiblemente enfermedades en la sangre, posiblemente hay como esa expiación, como un cobro espiritual por una sangre que fue derramada. Ahora, eso potencialmente no debiera ocurrir. Quiero que lo entienda. Pues ya no tengo que derramar mi sangre porque Jesucristo derramó su sangre. Creo que eso es espectacular, ¿no le parece? Pero cientos de cristianos no han aprendido a activar la sangre de Jesucristo. Es como por su herida yo fui curado. Y la cantidad de enfermos en las iglesias es espantosa. No se imaginan cuando viene un evangelista, eso se llena, alguien que Dios lo usa en sanidad de enfermos, eso se llena de cristianos más que de impíos. Porque no hemos aprendido, y esto acá necesitamos que la obra de Cristo nos sea revelada. Voy a hacer programas sobre la sangre del Señor Jesucristo. Pero acá dice que esa sangre no es expiada, sino por la misma sangre del que la derramó. Entonces yo pensaría, y sobre todo oro, que caiga un temor de Jehová tenaz sobre los médicos que me escuchan, sobre los gobernantes que me escuchan, sobre aún las clínicas abortistas.
Porque usted piensa que porque hacen una ley y la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sí, pero no sobre la vida que tiene por dentro, que ya es una persona. Más bien se debieran hacer prevenciones para que nuestras niñas, jóvenes, adolescentes no queden en embarazo fuera de tiempo y se casen. En eso se debiera invertir más que en más el bebé. Entonces ese médico piensa que sacó el bebé. Esa persona, por el procedimiento que sea, saca el bebé. Ese abortista, el que sea, ellos producen el aborto, y lo que no entiende la persona que lo hace es que quedan maldiciones sobre 3 personas cuando hay un aborto. Número 1, sobre la mamá que se practica el aborto. Y luego su descendencia o ella misma va a pagar con sangre, y uno luego dice, no, mire, esa mujer anémica todo el tiempo, pero en la historia pasó algo. Pagan con sangre ese derramamiento sobre el papá, sobre el que embarazó la señora, sepa o no sepa, y mucho más si pagó para matar el bebé, porque pactó su dinero. Y sobre el médico, para mí es clarísimo que el que practica un aborto queda maldito. Le hablo a los médicos, que aborto no sé qué, que porque es que la ley, que ya vino, yo no sé cómo usted lo manejará si es médico cristiano, pero un médico cristiano no puede andar asesinando bebés. Y le voy a decir esto, sobre todo esa gente abortista, que ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen y ya ni cuenta tienen, y esas clínicas, mire, tarde o temprano, que eso sea un negocio muy rentable, eso es un negocio de sangre, y eso se va a venir al piso. Y ese hombre posiblemente se enferme de una enfermedad terrible, y como derrama sangre, creo que lo entienda, que esto le sea revelado, va a pagar con sangre. Derramó sangre, va a pagar con sangre. Posiblemente cáncer en la sangre, leucemia, diabetes. Bueno, tantas enfermedades hacia la sangre. Y de pronto no él, pero de pronto la hija de él en algún momento va a querer tener un hijo, y luego va a venirse un aborto, o van a abortar en sus generaciones, o va a haber un accidente terrible, o alguien va a morir de una maldición de sangre muy fuerte. Porque está escrito, es que las leyes de la palabra de Dios no las podemos eliminar, no las podemos quitar, no las podemos romper. La sangre derramada solo se expía por medio de la sangre del que la derramó. Por eso cuando ocurrió lo de los gabaonitas, ahí estaban, o sea, es una ley. No fue Saúl, denos 7 hijos de Saúl. Él mató a nuestros descendientes. Entonces, tomando los mismos hijos de él y ahorcándolos, estos descendientes van a ser, eso va a ser expiado. Ahora, es muy interesante que tenemos la sangre de Cristo. Por eso le decía, si tal vez usted está pasando por esto, su casa o su familia, usted debe buscar a alguien con entendimiento espiritual. No alguien que lo mande a llevar un rito religioso, sino alguien que pueda pueda ministrar profundamente su vida. Si usted tiene una casa donde hubo asesinato, derramamiento de sangre, abortos, vive en una casa, tiene una tierra, creo que usted debe buscar gente entendida en el espíritu para levantar esa maldición, porque posiblemente en ese terreno y los dueños de esos terrenos, esas casas, van a comenzar a vivir el mismo tipo de situaciones. Son leyes del reino. No les habla a alguien que leyó un libro, se está inventando una nueva revelación. Dios me guarde, porque soy temeroso de Dios respecto a lo que hablo de su palabra. Pero 15 años estando de experiencia pastoral, sé que muchos pueden tener mucho más, pero 15 años de experiencia pastoral me han mostrado todo tipo de situaciones, y sobre todo estos últimos 5 años, donde nos metimos con muchísima fuerza al tema del rompimiento de maldiciones y enseñar a la gente a establecer la obra de Jesucristo. Yo sí le digo, si usted lo sigue, y usted va a la iglesia, y eso lo sigue y no se rompe y se calma por 2 meses y luego vuelve a aparecer o aparecen sus hijos, corra por favor y busque
libertad. Busque gente que entienda temas de liberación no convencionales, temas de liberación profunda, y busque para que esto pueda ser roto en el nombre de Jesucristo. Yo le puedo decir que he visto muchísimos casos de personas que vivieron en una maldición y ahora están experimentando la libertad gloriosa que deben vivir los hijos de Dios. Oremos. Es posible que este mensaje ha tocado mucha gente. Le quiero pedir que ponga la mano en su corazón y que ore conmigo y diga: Señor Jesucristo, te pedimos perdón por cualquier tipo de pecado de sangre que haya habido en nuestras generaciones. Aun si usted no lo sabe, esto le va a ayudar. Diga: Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por todo pecado de sangre que haya habido en nuestras generaciones. Dígalo así. Diga: Señor Jesucristo, yo pido perdón y hoy vengo delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y dígale: Señor Jesucristo, esta maldición se tiene que acabar, porque ya mi familia no tiene que hacer expiación por esa sangre, porque Jesucristo hizo expiación a través de su sangre. Diga: Señor, y hoy yo hablo la obra de Cristo, hablo la sangre de Jesucristo sobre toda maldición. Abro la sangre de Jesús sobre todo pecado de derramamiento de sangre. Y hable a su cuerpo. Si está enfermo de diabetes, leucemia, cualquier tipo de enfermedad, y háblele a su cuerpo y dile: cuerpo, escucha palabra de Jehová. Y dile: sangre, escucha palabra de Jehová. Jesucristo pagó por mi enfermedad, así que esta maldición de sangre no la acepto. Y hoy hablo la palabra y hoy tiene que ser rota esta maldición de sangre a la voz del nombre de Jesucristo. Y ore allí, diga: Señor, revélame tu sangre y cómo activar tu sangre. Dígale: Señor, revélame este tema de la sangre. Y yo te pido que cuando estés en tu congregación y participes de la cena del Señor, cuando tomes el vino, establezcas el poder de la sangre de Jesucristo sobre tu vida y sobre cualquier tipo de maldición. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.